Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y curiosidad en el mundo del entretenimiento, la supuesta distancia o el fin de una era para una pareja que admiramos mucho, Neslihan y Burak. El título mismo, Neslihan y Burak, distancia o fin de una era. Descubre la verdad, ya nos deja con la intriga, ¿verdad? Queremos desentrañar qué hay de cierto detrás de todos estos rumores y especulaciones que circulan en redes sociales y medios. Así que si eres fan de esta pareja o simplemente te gusta estar al tanto de las noticias del espectáculo, quédate hasta el final porque te prometo que esta conversación estará cargada de detalles y análisis. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Es súper fácil, solo haz clic en el botón rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está pasando realmente con Neslihan Atagul y Burak Özçivit? Para quienes no los conozcan tan a fondo, hablamos de dos de los actores turcos más exitosos y queridos, cuyas carreras se han disparado a nivel internacional gracias a producciones como Kara Sevda, donde su química en pantalla cautivó a millones. Desde que iniciaron su relación, han sido una de las parejas más mediáticas y admiradas, no solo por su talento, sino también por la aparente solidez y complicidad que muestran. Sin embargo, últimamente han surgido rumores y comentarios que sugieren una posible crisis, una distancia o incluso, como dice nuestro título, el fin de una era. Lo primero que llama la atención son los comentarios que a veces se ven en redes sociales, donde se mencionan supuestas ausencias de uno u otro en eventos importantes, o la falta de interacciones públicas que antes eran constantes. Por ejemplo, algunos señalan que no se les ve juntos tan a menudo como antes, o que las fotos compartidas en sus redes sociales son menos frecuentes. Es normal que en una pareja, y más aún cuando ambos tienen carreras tan demandantes y viajan constantemente, haya periodos donde no se les vea juntos en cada evento o publicación. Sin embargo, la percepción pública y los seguidores son muy sensibles a cualquier cambio en la dinámica que perciben. Por otro lado, es importante recordar que Neslihan y Burak ya son padres. Tienen un hijo pequeño, Karan, y la crianza de un hijo, especialmente en sus primeros años, puede demandar mucho tiempo y energía, lo que inevitablemente cambia la dinámica de la pareja. Puede ser que simplemente estén enfocados en su familia, en darle a Karan la atención que necesita, y eso se traduzca en menos apariciones públicas conjuntas o menos contenido compartido en redes. No necesariamente indica un problema, sino más bien una evolución en su vida privada. Además, debemos considerar la naturaleza del mundo del espectáculo. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo magnifican cualquier detalle, convirtiendo una simple ausencia en una potencial crisis. Los rumores se propagan como pólvora y sin confirmación oficial, es muy difícil discernir la verdad. Las especulaciones pueden surgir de detalles mínimos, como un comentario ambiguo, una foto sin etiquetar a la pareja, o incluso de la ausencia de un me gusta en una publicación. Entonces, ¿qué hemos observado específicamente que ha alimentado estos rumores? Hemos visto menciones de que Burak ha estado muy ocupado con sus proyectos de cine y televisión, que lo han llevado a diferentes locaciones. Por su parte, Neslihan también ha tenido sus propios compromisos profesionales. Cuando dos personas con carreras tan intensas están separadas geográficamente por trabajo, es natural que no compartan tantos momentos juntos en público. También se habla de un presunto distanciamiento emocional, que algunos seguidores creen percibir en sus interacciones. Esto es, por supuesto, una interpretación muy subjetiva. La forma en que una pareja se muestra públicamente no siempre refleja la realidad de su relación privada. A veces, la exposición mediática puede llevar a las parejas a ser más reservadas para proteger su intimidad. Para intentar arrojar un poco de luz, hemos investigado un poco y buscado información en fuentes confiables. Es cierto que, como mencionamos, ha habido menos publicaciones conjuntas y menos apariciones públicas de la pareja. Sin embargo, no hay declaraciones oficiales de ellos, ni de sus representantes, que confirmen una separación o una crisis grave. En el mundo de la fama, la falta de noticias no siempre es una noticia negativa. A veces significa que las cosas están tranquilas y la pareja está viviendo su vida sin mayores dramas. Hemos visto también que, cuando se les pregunta a ellos directamente o a personas cercanas, suelen responder de manera evasiva o con comentarios que sugieren que todo está bien,
pero sin dar muchos detalles. Esto puede ser interpretado de diferentes maneras, o están siendo discretos para proteger su privacidad, o hay algo que prefieren no revelar. Una de las cosas que debemos recordar es que su relación ha sido bastante pública desde el principio. Se conocieron en el set de Karasevda y desde entonces su historia ha sido seguida de cerca. Esta exposición constante puede generar una expectativa de que compartan cada aspecto de su vida, lo cual, en realidad, es poco realista y puede ser perjudicial para la pareja. Por otro lado, el término fin de una era es bastante dramático. Si bien es posible que su dinámica como pareja haya cambiado, especialmente con la llegada de su hijo, esto no necesariamente significa el fin de su relación. Las relaciones evolucionan, se adaptan a las nuevas circunstancias de la vida. Un periodo de menor visibilidad pública no es sinónimo de un final. También es crucial diferenciar entre rumores y hechos confirmados. En la era de las redes sociales, la desinformación puede propagarse rápidamente. Es fácil caer en la tentación de creer lo primero que leemos o vemos, pero es importante ser críticos y buscar fuentes fiables. Hasta ahora, la verdad que podemos descubrir es que si bien hay un cambio en la frecuencia de sus apariciones públicas y publicaciones conjuntas, no hay evidencia sólida que confirme una crisis o una separación. Podríamos especular sobre las razones de este cambio. Tal vez simplemente están disfrutando de una etapa más privada de su vida, centrados en su familia y sus carreras individuales. Quizás han decidido que su relación no necesita ser constantemente validada por las redes sociales o por la atención mediática. O tal vez, como muchas parejas, están pasando por momentos que prefieren gestionar en privado. Lo que sí es cierto es que su legado como pareja y como profesionales es innegable. Han construido una carrera sólida y han conquistado el corazón de muchos. Independientemente de lo que suceda en su vida privada, su impacto en la industria del entretenimiento seguirá siendo relevante. En este punto, la conclusión más sensata que podemos sacar es que, basándonos en la información disponible, no hay evidencia concreta y confirmada de una separación o de un fin de era para Neslihan y Burak. Lo que vemos son interpretaciones de un cambio en su visibilidad pública, algo que puede ser perfectamente normal en cualquier etapa de la vida de una pareja, especialmente cuando hay un hijo pequeño y carreras profesionales exigentes. Si bien es tentador querer saber cada detalle de la vida de nuestras celebridades favoritas, es importante recordar que tienen derecho a su privacidad. La presión mediática y las especulaciones constantes pueden ser agotadoras y, en algunos casos, incluso perjudiciales para las relaciones. En resumen, lo que parece ser es una pareja que está navegando por la vida, equilibrando sus carreras, su paternidad y su relación, de una manera que quizás ahora es un poco más reservada. Y eso en sí mismo no tiene por qué ser una señal de alarma, sino más bien una elección personal. El fin de una era podría ser solo una percepción errónea, y la distancia podría ser simplemente temporal debido a las exigencias de sus profesiones. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en esta reflexión. Esperamos que este análisis les haya sido útil para entender un poco mejor la situación y para separar los rumores de la realidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? Nos encantaría leer sus comentarios y opiniones abajo. ¿Han notado ustedes también este cambio en su dinámica pública? ¿Creen que es normal o les preocupa? Dejen sus pensamientos en la sección de comentarios, que siempre leemos y valoramos muchísimo cada una de sus intervenciones. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también sean fans de Neslihan y Burak, o que les interese este tipo de noticias. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Hasta la próxima.